Salmo 64. Plegaria pidiendo protección contra enemigos ocultos. Al músico principal. Salmo de David. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua. Lanzan cual saeta suya, palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean, y no temen. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos, y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta. Y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas. Sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres, y anunciarán la obra de Dios, y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová, y confiará en él. Y se gloriarán todos los rectos de corazón. Bienvenidos a La Voz de la Biblia, Reina Valera, 1960. ¿Alguna vez has sentido que las palabras de otros pueden herir más que una espada? En este Salmo 64, encontramos algo más que una súplica. Encontramos la voz del Hijo, clamando en silencio, mientras las conspiraciones del enemigo se multiplicaban a su alrededor. Este salmo no es solo la súplica de David, es también un eco del alma de Jesucristo en su tiempo de aflicción, cuando la oscuridad se levantó, en contra de la luz del mundo. Y hoy, esa misma voz sigue hablándonos, dándonos claves espirituales, para enfrentar la maldad en nuestro entorno, y hallar refugio seguro, en Dios. Este salmo es para los perseguidos, para los incomprendidos, para los que en su corazón claman sin cesar. En los salmos encontramos una riqueza de doctrina, pues, aprendemos a orar y a alabar a Dios, aprendemos a cómo el hombre se debe comportar delante de Dios, para recibir bendiciones, y para que sus oraciones lleguen delante de su presencia. Verso 1. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo. Jesús decía estas palabras a través del salmista, tomado por el Espíritu Santo, hablando del sufrimiento que le aquejó cuando estuvo como ser humano en la tierra, como si fuera cualquier hombre. Jesucristo nos daba un gran ejemplo de la forma correcta de orar, al momento de llegar la prueba, o la tribulación, para presentarnos delante de Dios, con toda convicción y fe. Jesús nos enseñaba a pedirle a Dios, pues Dios, por su misericordia, nos escucha. No era tanto la presentación de Jesús ante el Padre para ser librado del mal, sino para enseñarnos a clamar y a orar, para que Dios escuche nuestras quejas, pues es promesa de nuestro Padre. Jesús fue perseguido por el enemigo, y sabía que a futuro, nosotros, seríamos perseguidos por el diablo, pero nos dejó esta herramienta maravillosa, para ser librados, por la mano de Dios. Jesús no solo sufrió físicamente, también enfrentó la angustia emocional y espiritual de saberse rodeado por traidores, murmuradores y enemigos ocultos. En Getsemaní, su alma se quebrantaba bajo el peso del temor humano, pero no temía a la muerte, sino a la separación del Padre y al silencio de los cielos. En ese clamor íntimo, su espíritu se unía al de este salmo. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja, no era una queja humana, era un clamor desde lo más profundo del alma de quien se estaba entregando por amor. En la antigua Israel, esta clase de oración reflejaba un grito desde la vulnerabilidad, en tiempos donde los enemigos acechaban no solo con espadas, sino con intrigas en los pasillos del poder. David sabía lo que era esconderse en cavernas, temer por su vida, sentir que su única salvación era un Dios que escucha, que responde y que cubre. Este verso no nace desde la queja vacía, sino desde la confianza del que sabe que puede abrir el alma sin temor a ser desechado. Hoy, como iglesia, también necesitamos aprender a clamar desde ese lugar de vulnerabilidad. Este verso es para quienes luchan con pensamientos de ansiedad, con el miedo al fracaso, con el temor a las traiciones o a las injusticias. Cuando todo a nuestro alrededor parece conspirar en silencio, cuando el enemigo usa susurros, críticas y murmuraciones, es ahí donde levantamos nuestra voz en oración. Este clamor no es un signo de debilidad, es una señal de sabiduría espiritual, correr al único refugio seguro. A veces, sentimos que nuestra queja no es escuchada por nadie en la tierra. Pero este salmo nos recuerda que hay un oído eterno siempre atento. Dios no solo escucha la alabanza, también recibe la queja justa,
la que nace de un corazón atribulado que aún confía. En medio de tu temor, no te calles, ora. En medio de la presión, no te encierres, clama. Porque Dios guarda la vida de los que temen su nombre. Hoy podemos usar este poderoso verso para clamar a Dios, diciendo: Señor, tú conoces el ruido de mis pensamientos y el temor de mi alma. A ti levanto mi voz, no para quejarme, como el que no cree, sino para que sepas que aún en mi angustia, corro a ti. Guarda mi vida del temor que me paraliza, protégeme del enemigo que no puedo ver, y hazme descansar en tu fidelidad. Escucha mi voz, Dios eterno, y sé mi escudo cada día. Amén. Verso 2. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Jesús fue víctima de la conspiración de los enemigos que se reunían para maquinar el mal contra él, y sabía que la iglesia pasaría por momentos de dificultad. Jesús nos dejó esta enseñanza para hacer lo que él hizo, y el Padre estaría atento para solucionar nuestros problemas, y peligros se quitarán, males no prevalecerán, y Dios nos enseñó a no temerle, sino a confiar y creer en él, pues él es nuestro amigo. Jesús conocía la traición aún antes de que se gestara. En los días previos a su arresto, los principales sacerdotes, escribas y fariseos comenzaron a reunirse en secreto. Buscaban cómo atraparle, no con verdad ni justicia, sino por medio de la traición, la mentira y la envidia. En este verso resuena el susurro de aquel que sabe que las sombras traman, pero no teme, porque su refugio es el Altísimo. La petición, escóndeme, no es de un cobarde, sino de alguien que sabe que su propósito aún no se ha cumplido y que solo en Dios hay cobertura perfecta. En el contexto de Israel, este tipo de conspiraciones eran comunes. David, cuando escribió esto, quizás huía de Saúl o se ocultaba de los que buscaban arrebatarle el trono. Había aprendido que los peligros más grandes no siempre vienen del campo de batalla, sino de las mesas donde se conspira. El consejo secreto de los malignos es la estrategia silenciosa de aquellos que no dan la cara, pero sí lanzan flechas ocultas. Y para eso, el alma sabia ora: escóndeme, Señor. Hoy, como iglesia, también enfrentamos ese tipo de ataques. La iniquidad no solo golpea con violencia física, sino con calumnias, críticas, pensamientos turbios y trampas invisibles. Este verso es un refugio espiritual. A veces, ni siquiera sabemos de dónde vienen los dardos, pero sentimos el peso. Y es ahí donde el creyente verdadero corre a Dios, no a defenderse con sus fuerzas, sino a ser escondido bajo sus alas. La oración aquí no es para que se destruyan los enemigos, sino para que Dios nos cubra hasta que pase el peligro. Este salmo no se trata de venganza, sino de dependencia. Saber que hay un Dios que ve en secreto, que conoce los consejos ocultos de los hombres, y que puede esconderte en su presencia, es descanso para el justo. Jesús no se defendió cuando lo acusaron, no contraatacó cuando lo entregaron. Se escondió en la voluntad del Padre. Ese es nuestro ejemplo. Oramos no para que desaparezcan los que nos rodean con malas intenciones, sino para que Dios nos esconda de sus trampas. Este verso es muy hermoso y profundo, pues, con él, puedes ampararte en el abrigo del Altísimo, diciendo: Padre Santo, escóndeme en tu presencia. Cuando los pensamientos del maligno se levantan, cuando el enemigo maquina en silencio, guárdame en tu luz. No permitas que la conspiración me robe la paz ni el propósito. Hazme invisible al peligro, y visible solo para tu misericordia. Tú eres mi escondedero y mi escudo. En ti confía mi alma. Bendito sea el que vive bajo las alas del Todopoderoso, pues, en tu abrigo, hallamos nuestro amparo. Verso 3. Que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya, palabra amarga. Antes de que llegara el madero, Jesús fue herido con palabras. No hubo látigo que doliera tanto como la lengua afilada de los que lo despreciaban, ni lanza que penetrara más que las burlas de los soldados y las palabras llenas de odio de los líderes religiosos. Este verso es una ventana a ese sufrimiento invisible, no la sangre, sino la vergüenza, no las manos perforadas, sino el corazón atravesado por la burla, la calumnia y el rechazo. Las palabras fueron sus primeras heridas. En los tiempos del rey David, el poder de la lengua ya era reconocido como un arma peligrosa. En muchas ocasiones, David fue objeto de traiciones verbales, mentiras planeadas para desacreditarlo, e injurias para matarlo en vida. Este verso retrata la perversión del lenguaje, un don dado por Dios que puede sanar, convertido en instrumento de destrucción. Afilar la lengua como espada es preparar una herida con frialdad, con intención.
La iglesia de hoy no es ajena a este tipo de ataques. A menudo, el pueblo de Dios es herido más por los rumores, las críticas destructivas y los juicios precipitados que por la persecución directa. La palabra amarga no se ve, pero hiere profundo. Este verso nos recuerda que las batallas espirituales no siempre son con armas visibles. Las saetas verbales tienen nombres, tienen voz, y muchas veces se alojan en el corazón. Jesús respondió al odio con silencio. No por debilidad, sino porque su fuerza estaba en el dominio propio. Él nos enseñó que no se responde palabra amarga con otra igual, sino con verdad, mansedumbre y amor. Hoy, esta enseñanza desafía a la iglesia. ¿Qué hacemos cuando nos hieren con palabras? ¿Afilar también nuestra lengua, o refugiarnos en el Dios que sana los corazones quebrantados? Verso 4. Para asaetear a escondidas al íntegro, de repente lo asaetean, y no temen. En la oscuridad de la noche, cuando todo parecía en calma, vinieron por Jesús con antorchas y espadas. No fue en público, sino en secreto, no fue con honor, sino con engaño. Como predice este verso, el ataque vino a escondidas, dirigido contra el más íntegro, contra el único verdaderamente justo. Lo hirieron por la espalda, lo entregaron con un beso, y no tuvieron temor de asesinar la santidad. Este verso no solo describe un método de ataque, sino la cobardía y malicia del corazón humano frente a la pureza. En los días del salmista, los enemigos de David no atacaban siempre con ejércitos, sino con planes ocultos, con conspiraciones silenciosas. El íntegro era su blanco, porque la luz molesta a quienes aman la oscuridad. Este pasaje es un espejo de la injusticia, el justo, el piadoso, siendo atacado por quienes no respetan ni la ley ni a Dios. De repente lo asaetean, dice el verso, porque el pecado no siempre anuncia su llegada, solo actúa con rapidez y crueldad. Hoy, muchos siervos de Dios, creyentes firmes, enfrentan ataques que no se ven a simple vista. Críticas que se lanzan desde perfiles anónimos, susurros en pasillos, señalamientos injustos por su integridad. El enemigo sigue usando la estrategia de la sombra, lanzar flechas desde lo oculto, esperando que no haya defensa. Pero Dios ve en lo secreto, y su justicia no se tarda. Esta es nuestra esperanza, que aunque los dardos vengan sin aviso, no llegan sin que Dios lo sepa. Jesús vivió la traición más cruel, pero no fue derrotado por ella. La traición no pudo destruir su propósito. Y así también, cuando somos heridos injustamente, Dios transforma el dolor en testimonio, la herida en gloria, y la traición en victoria. El que permanece íntegro, aunque sea asaeteado, será vindicado por Dios. Verso 5. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos, y dicen, ¿quién los ha de ver? Este verso nos lleva al interior de las reuniones secretas de los fariseos y escribas. Mientras Jesús sanaba, perdonaba y enseñaba con autoridad, ellos tramaban en silencio. Sus corazones estaban endurecidos, obstinados, aferrados a su plan de destrucción. En sus mentes, creían tener una estrategia perfecta, una conspiración indetectable. No sabían que el mismo a quien buscaba matar era el Hijo del Dios omnisciente, el que conoce los pensamientos aún antes de que nazcan en el corazón. En tiempos antiguos, quienes odiaban a David urdían trampas con astucia. Diseñaban emboscadas como cazadores, colocando lazos ocultos en el camino. Y se burlaban diciendo, ¿quién los ha de ver? Pensaban que la oscuridad era su aliada, que el secreto era impenetrable. Pero olvidaban que el Dios de Israel escudriña la mente y prueba el corazón. Su justicia no necesita testigos humanos para actuar, porque Él lo ve todo. Hoy también hay quienes preparan lazos espirituales para los hijos de Dios, manipulaciones, calumnias, trampas disfrazadas de oportunidades. El enemigo sigue sembrando redes para atrapar al justo. Y muchos dicen aún, ¿quién los ha de ver? Pero tú y yo sabemos que nuestro Dios no duerme. Ninguna trampa es invisible ante su mirada. Él se anticipa, desactiva maquinaciones y guía nuestros pasos lejos del mal. Jesús fue el blanco de estos designios ocultos, y aunque parecía que los enemigos triunfarían, en realidad cumplían sin saberlo el plan perfecto del Padre. Así también, cuando alguien trama contra ti, Dios no solo te defiende, a veces, usa esas mismas trampas para glorificarse en tu vida. Tu parte es mantenerte fiel, la justicia, Él la ejecuta. Verso 6. Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta, y el pensamiento íntimo de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Verso 7. Mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas.
Durante los días previos a la crucifixión, los enemigos de Jesús no actuaban con improvisación. Le espiaban, le seguían, le tentaban con preguntas malintencionadas. Todo lo hacían con una investigación exacta, como dice este salmo. Buscaban iniquidades, trataban de hallarle culpa donde no la había. Su odio no era superficial, nacía de corazones profundamente envenenados por la envidia y el miedo a perder el poder religioso que ostentaban. Pero Jesús conocía sus pensamientos más íntimos, y aún así, permanecía en silencio, porque sabía que el juicio del Padre sería justo y certero. En la antigua Israel, los enemigos del rey David también analizaban, indagaban, buscaban detalles. No era solo una guerra de espadas, sino de información. Se infiltraban, murmuraban, y creían que con sus planes podrían derribar al ungido. El verso 7 declara que, aunque el enemigo tenga planes profundos y bien estructurados, Dios puede herirlos con una sola saeta. Él no necesita mucho ruido para ejecutar justicia, lo hace de repente, y lo hace bien. Hoy, en los tiempos de la Iglesia, los ataques también son meticulosos. El enemigo no siempre se presenta frontalmente. A veces investiga tus debilidades, tus heridas del pasado, tus puntos vulnerables. Pero tú no estás solo. Hay un Dios que pelea por ti. Aunque los pensamientos del enemigo sean profundos, la sabiduría de Dios es insondable y su defensa es perfecta. Y cuando menos se espera, como lo dice el Salmo, el mismo Dios lanza su saeta, una palabra, una revelación, una intervención divina. Y de repente, todo lo que parecía estructurado y poderoso del enemigo, cae. No porque tú pelees, sino porque el Señor es tu justicia. Verso 8. Sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que los vean. En los días posteriores a la crucifixión, muchas de las mismas voces que habían gritado, «Crucifícale», fueron testigos del temblor, la oscuridad y la resurrección. Sus propias palabras quedaron grabadas en la historia como evidencia de su error. Los que se burlaron, los que mintieron sobre Jesús, los que testificaron falsamente, terminaron cayendo por sus propias lenguas. La verdad que intentaron sepultar con palabras fue la misma que resucitó en gloria. Dios se encargó de que su justicia brillara más fuerte que cualquier acusación. En la historia de Israel, esto también se cumplía una y otra vez. Los enemigos del pueblo hablaban en soberbia, lanzaban amenazas, planeaban su derrota. Pero muchas veces, sus mismas declaraciones eran su ruina. Como Faraón, que dijo que nunca dejaría salir al pueblo, y al final no solo los dejó ir, sino que vio su ejército sumergido en el mar. Las lenguas altivas provocaban su propia caída. El juicio de Dios no siempre es con espada, a veces es con verdad. Hoy también lo vivimos. Hay quienes se levantan con palabras para destruirte, desacreditarte, burlarse de tu fe. Pero la Escritura dice que toda lengua que se levante contra ti en juicio, tú la condenarás. Y lo hace el Señor. Pone en evidencia la mentira, hace que la verdad salga a la luz, y lo que era una burla se convierte en testimonio. Muchos se espantan, como dice el verso, al ver que lo que planearon contra ti no solo no funcionó, sino que los expuso a ellos. Hay un consuelo profundo en esto, no tienes que defenderte con gritos, solo con integridad. Dios hará caer toda lengua que se levante contra ti, no para tu vanagloria, sino para que su justicia sea vista por todos. Y así, los que observan, no verán tu poder, sino el de Dios que pelea por ti en silencio, y vence en lo alto. Verso 9. Entonces temerán todos los hombres, y anunciarán la obra de Dios, y entenderán sus hechos. Cuando Jesús resucitó, el velo se rasgó, la tierra tembló y los sepulcros se abrieron. Los guardias romanos temieron, y muchos que habían dudado comenzaron a anunciar que algo sobrenatural había ocurrido. La obra de Dios fue tan evidente, que aún los incrédulos tuvieron que reconocer que ese justo había sido crucificado injustamente. No fueron palabras humanas las que convencieron, sino los hechos del cielo. El temor santo cayó sobre muchos, y la gloria de Dios comenzó a correr como fuego por las calles. En Israel, Dios obró milagros a la vista de todos. Cuando el mar se abrió, cuando el maná cayó del cielo, cuando el fuego descendió sobre el monte, todos temieron y glorificaron. El temor que describe este verso no es miedo destructivo, sino reverencia, es el reconocimiento de que Dios está obrando, y nadie puede detenerlo. La consecuencia de ese temor es el anuncio. No pueden callar lo que han visto, porque han entendido los hechos de Dios. Hoy, la Iglesia está llamada a despertar ese mismo temor reverente en quienes la rodean. No por gritar más fuerte,
sino por vivir más profundamente. Cuando Dios te vindica, cuando responde a tu oración, cuando hace justicia en silencio, muchos observan. Y entonces, anuncian lo que han visto, entienden que no fue suerte, sino Dios mismo obrando. Ahí comienza el testimonio más poderoso, el que no solo se oye, sino el que se vive. Dios quiere que nuestras vidas sean señales vivientes de su obra. Que los hombres teman, anuncien y comprendan. Este es un llamado a vivir en tal comunión con Dios, que nuestras batallas, nuestras victorias, y hasta nuestras lágrimas, sean una predicación viva de su poder. Hoy, puedes hacer una oración profunda, clamando a Dios, diciendo: Señor, que lo que hagas en mí provoque temor santo en quienes me rodean. Que puedan ver tu mano, anunciar tu obra, y entender que tú estás vivo. Hazme parte de tus hechos, para que a través de mi vida, muchos lleguen a conocerte. Tú eres mi sombra a mano derecha, quien escucha y bendice. Amén. Verso 10. Se alegrará el justo en Jehová, y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Después de su resurrección, Jesús fue exaltado, glorificado, y sentado a la diestra del Padre. Ya no era el varón de dolores, sino el Rey victorioso. Su alegría no fue momentánea, sino eterna, porque cumplió la voluntad del Padre hasta el fin. Él, el justo, se alegró en Jehová. Y no solo él. Los que creyeron en él, los que entendieron el misterio de su muerte y resurrección, comenzaron a confiar de forma nueva, con fe renovada, con corazones transformados. En la historia de Israel, cada vez que Dios hacía justicia, el pueblo celebraba. Cantaban, danzaban y glorificaban a su Dios. Porque el justo sabe que su alegría no depende de circunstancias, sino del carácter fiel de Dios. Confiar en Jehová era más que esperar un milagro, era vivir convencidos de que el Dios que actúa a su tiempo, nunca falla. Esa confianza se convertía en gozo, y ese gozo en testimonio. Hoy, la Iglesia debe recobrar ese gozo profundo. No una emoción pasajera, sino una alegría firme que brota del corazón del que ha visto a Dios obrar. El justo no solo sobrevive la prueba, sino que sale de ella con más fe, con más gratitud, con más confianza. Cuando el corazón se endereza delante de Dios, el alma se llena de gloria. La gloria del justo no es la fama, ni el éxito humano, sino la certeza de haber sido sostenido por Dios. La expresión "se gloriarán todos los rectos de corazón" no habla de orgullo humano, sino de exaltación en Dios. De ese sentimiento de plenitud que brota cuando reconoces que, aunque fuiste débil, Dios fue fuerte en ti. Aunque fuiste atacado, Él te defendió. Aunque estuviste en sombra de muerte, Él fue tu luz. Cerremos esta enseñanza con una profunda oración. Señor, tú conoces el ruido de mis pensamientos y el temor de mi alma. A ti levanto mi voz, no para quejarme, como el que no cree, sino para que sepas que aún en mi angustia, corro a ti. Guarda mi vida del temor que me paraliza, protégeme del enemigo que no puedo ver, y hazme descansar en tu fidelidad. Escucha mi voz, Dios eterno, y sé mi escudo cada día. Padre Santo, Señor Jehová, escóndeme en tu presencia. Cuando los pensamientos del maligno se levantan, cuando el enemigo maquina en silencio, guárdame en tu luz. No permitas que la conspiración me robe la paz ni el propósito. Hazme invisible al peligro, y visible solo para tu misericordia. Tú eres mi escondedero y mi escudo. En ti confía mi alma. Bendito sea el que vive bajo las alas del Todopoderoso, pues, en tu abrigo, hallamos nuestro amparo. Guarda mi corazón de las palabras que buscan destruir. Que no tema las saetas amargas, porque tú eres mi escudo. Que no afile mi lengua como respuesta, sino que mi boca sea fuente de bendición. Y si alguna palabra ha herido mi alma, sáname tú. Hazme fuerte en el silencio, firme en la verdad, y manso como tu Hijo. Tú ves las flechas que otros no ven. Tú conoces los ataques que llegan desde lo oculto. Dame fuerza, para permanecer íntegro, aunque me asaeteen. Protégeme bajo tus alas, bajo el abrigo del Rey de la Gloria quiero habitar, y no permitas que el temor me robe la paz. Que mi fe no vacile en medio de la traición, y que yo recuerde que tú eres mi defensor. Protégeme de quienes maquinan en la sombra. Desbarata los planes ocultos del enemigo, y hazme sabio para no caer en trampas disfrazadas. Que mi confianza esté en tu justicia, y mi paz en tu mirada que todo lo ve. Aunque el enemigo estudie mis pasos, y busque tocar mis áreas frágiles, mi seguridad está en ti. Pues,
aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Que cada intento del mal sea frustrado por tu mano. Lanza tu saeta, oh Dios, y guarda mi corazón en paz. No temeré a los que me rodean, porque tú peleas por mí. Hoy renuncio al deseo de vengarme con mis palabras. Tú eres mi defensor. Haz que la verdad hable por mí. Que las lenguas que se levantan para herirme sean silenciadas por tu justicia. Que todos los que me vean, vean también tu poder obrando en mí. Señor, que lo que hagas en mí provoque temor santo en quienes me rodean. Que puedan ver tu mano misericordiosa, anunciar tu obra poderosa, y entender que tú estás vivo, que eres Jehová, Dios de los ejércitos, el que era, es, y ha de venir. Hazme parte de tus hechos, para que a través de mi vida, muchos lleguen a conocerte. Me alegraré en ti, aunque no vea aún el final. Confiaré en ti, aunque la tormenta no cese. Porque tú eres mi Dios, y mi corazón se regocija al saber que estás obrando. Haz que mi vida sea una gloria para tu nombre. Señor, estas dulces palabras, te las expreso, en el nombre, que es sobre todo nombre. En el nombre de tu Hijo, el camino, la verdad, y la vida, Jesús, nuestro Señor. Amén. Gracias por acompañarme en esta profunda meditación de este maravilloso salmo. Ahora dime en los comentarios, ¿qué parte de este salmo habló más fuerte a tu corazón? Si necesitas oración, escribe tu petición con fe. Juntos, estaremos orando por ti, porque sé que Dios oye a los que le buscan con sinceridad. Si este mensaje te edificó, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas los próximos salmos. Comparte este video con alguien que necesite confiar más en Dios y ver su justicia en acción. Y recuerda siempre esto. Dios bendiga tus planes, tus batallas y cada paso que das hacia la victoria. Gracias por acompañarnos en este video. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y compartirlo con alguien que necesite escuchar la palabra de Dios. Así, juntos, llevaremos su mensaje a más corazones. Nos encantaría saber tu opinión, así que déjanos un comentario con tus preguntas o tus reflexiones. Que el Señor te bendiga, te guarde y te llene de su paz. Nos vemos en el próximo video, aquí en La Voz de la Biblia Reina Valera 1960. Hasta pronto.